Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal. Bienvenidos a este video que te presentamos. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. En este día nos vamos a dedicar al corto análisis de un tema especial. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches según la hora que estés viendo este video. Seguimos con los artículos del reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal en Ecuador. Hoy con el artículo número 45 que habla sobre los deberes y atribuciones de la Asamblea General de Copropietarios. El artículo es bastante extenso, así que vamos a comenzar en este momento. En un edificio o conjunto residencial bajo el régimen de propiedad horizontal, la Asamblea General se erige como el órgano supremo. Este espacio de encuentro y deliberación, conformado por todos los propietarios, ostenta la máxima autoridad para tomar decisiones que afectan la vida en comunidad. Imaginemos la Asamblea como el corazón del condominio, donde las voces de los propietarios se unen para trazar el rumbo común. La Asamblea General no es simplemente un foro de debate, sino un espacio de acción donde se toman decisiones cruciales que impactan directamente en la gestión y administración del condominio. La ley, consciente de la importancia de este órgano, ha delimitado sus funciones principales en el artículo 45, asegurando así un marco legal sólido para su funcionamiento. El artículo 45, en sus diferentes literales, establece un catálogo preciso de las funciones de la Asamblea. Veamos algunos ejemplos. A. Elección y remoción de autoridades. La Asamblea, como máxima autoridad, elige y puede remover al administrador o al Consejo de Administración. Imaginemos un escenario donde el administrador actual no está cumpliendo con sus funciones de manera eficiente. La Asamblea, a través de una votación, puede decidir su remoción y elegir a un nuevo administrador. B. Elección de miembros del Directorio General. En algunos condominios, se elige un Directorio General para supervisar la gestión administrativa. La Asamblea se encarga de elegir a sus miembros, asegurando la representación de los intereses de la comunidad. C. Revisión y aprobación de informes financieros. La transparencia financiera es fundamental en cualquier comunidad. La Asamblea tiene la responsabilidad de revisar y aprobar los informes financieros presentados por el administrador, garantizando la correcta gestión de los recursos económicos. D. Fijación de cuotas de contribución. Los gastos comunes, como el mantenimiento de áreas verdes o la limpieza, se financian con las cuotas de los propietarios. La Asamblea determina el monto de estas cuotas, asegurando que sean justas y cubran las necesidades del condominio. E. Revocación de decisiones. La Asamblea, en su rol de máxima autoridad, tiene la facultad de revocar decisiones tomadas por el administrador o el Consejo de Administración si considera que no se ajustan al reglamento interno o al interés general de la comunidad. F. Aprobación del reglamento interno. El reglamento interno es como la constitución del condominio, estableciendo las normas de convivencia y gestión. La Asamblea tiene la responsabilidad de aprobarlo, modificarlo o actualizarlo. G. Fiscalización de las cuentas. La Asamblea, como guardiana de los recursos de la comunidad, puede solicitar auditorías para fiscalizar el manejo de las cuentas del condominio. H. Exigencia de garantías. Para asegurar la correcta administración de los fondos, la Asamblea puede exigir al administrador la presentación de garantías, como un seguro de responsabilidad civil. I. Dictado de normas. La Asamblea puede dictar normas complementarias al reglamento interno para regular aspectos específicos de la vida en comunidad, siempre que no contradigan la normativa vigente. J. Autorización de seguros. La Asamblea tiene la facultad de decidir sobre la contratación de seguros para el condominio, como seguros contra incendios o responsabilidad civil. K. Resolución de asuntos generales. Cualquier otro asunto de interés general para la comunidad puede ser tratado en la Asamblea, siempre que esté incluido en el orden del día.
convocatoria y quórum, asegurando la participación justa. Para garantizar la legitimidad de las decisiones, la ley establece normas claras para la convocatoria y el quórum en las asambleas. Estas reuniones deben ser convocadas con la debida anticipación, informando a todos los propietarios sobre la fecha, hora, lugar y los temas a tratar. El quórum, es decir, el número mínimo de propietarios presentes o representados para que la asamblea pueda tomar decisiones válidas, se establece en el reglamento interno. Generalmente se requiere la mayoría simple, pero para temas de gran relevancia, como la modificación del reglamento interno, se puede exigir una mayoría calificada. Si no se alcanza el quórum establecido, la asamblea no podrá tomar decisiones válidas, por lo que deberá ser convocada nuevamente. Es fundamental la participación activa de los propietarios para el buen funcionamiento de la asamblea. La importancia de la Asamblea General. Toma de decisiones colectiva. La Asamblea General, como hemos visto, juega un papel fundamental en la vida del condominio. No se trata simplemente de una obligación legal, sino de un espacio de participación ciudadana donde los propietarios, de manera conjunta, toman las decisiones que afectan su día a día. Conclusión. Su voz, su comunidad, su responsabilidad. En definitiva, la Asamblea General es el escenario donde se construye la convivencia y se decide el futuro del condominio. La participación activa, responsable e informada de los propietarios es esencial para el éxito de este modelo de gestión, asegurando la armonía y la calidad de vida en la comunidad. Una vez que hemos visto esta introducción en la cual nos adentra al tema que vamos a tratar este día, concretamente del artículo número 45, que habla sobre los deberes y atribuciones de la Asamblea General de Copropietarios. Pero antes de eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis en que vamos a ver los puntos claves del Reglamento General de Propiedad. Tema que lo hemos querido realizar antes de la charla de este día para que veamos hasta aquí cómo hemos estado hablando sobre el reglamento. Para eso vamos a entrar a unas guías positivas que nos van a ayudar. Hasta aquí hemos visto 44 artículos del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador. Vamos a hablar sobre los puntos clave del Reglamento General de Propiedad Horizontal. Y para esto podemos decir que el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal del Ecuador establece las normas y principios que rigen los inmuebles sujetos a este régimen, como edificios, conjuntos o condominios. Algunos puntos claves que debemos recordar sería, por ejemplo, objeto y ámbito. El reglamento busca regular la convivencia y administración de los inmuebles en régimen de propiedad horizontal, aplicando a todos los inmuebles cuyo dominio esté construido en régimen de propiedad horizontal o condominio. Los derechos y obligaciones de los copropietarios radican en que sus derechos tienen sobre su unidad privativa o propiedad, en cambio sobre los bienes comunes. Las obligaciones incluyen el pago de gastos comunes y el cumplimiento del reglamento interno. La administración del condominio se establece como figura al administrador, sus funciones y sus responsabilidades. Se regulan las asambleas de copropietarios y la toma de decisiones. En cambio, sobre los bienes comunes y privados, se definen claramente los bienes que son áreas compartidas, hablando de los bienes comunes. Y en cambio, los bienes privativos son las unidades habitacionales o individuales. Se establecerán las normas para el uso y mantenimiento de los bienes comunes mediante el reglamento interno. Otro aspecto importante, el reglamento interno. Cada condominio puede tener un reglamento interno que complemente el reglamento general. El reglamento interno debe respetar la ley y el reglamento general. Resolución de conflictos. Se establecerán mecanismos para la resolución de conflictos entre copropietarios,
Se pueden utilizar medios alternativos de solución de conflictos como la mediación. La importancia del reglamento. El Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal es fundamental para garantizar la convivencia pacífica entre los copropietarios, proteger los derechos y obligaciones de cada propietario, facilitando la administración eficiente del condominio y evitando conflictos y tener una guía para la resolución de los mismos. Y podríamos dar unas recomendaciones. Es crucial que todos los copropietarios conozcan y comprendan el reglamento general y el reglamento interno del condominio. Se recomienda contar con el asesoramiento de un abogado especializado o una persona especialista en propiedad horizontal para cualquier duda o conflicto. Se recomienda también tener una administración profesional y capacitada para llevar a cabo la gestión del condominio. Una vez que hemos visto este resumen que hasta aquí hemos venido realizando todos los martes legales, en donde hemos llegado hasta el artículo número 44. La charla de este día comprende el artículo número 45, como ya lo hemos estipulado. Para eso vamos a leer su texto en forma completa, basado en el formato que hemos llevado hasta aquí. Vamos allá. Artículo número 45. De la Asamblea General de Copropietarios. Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones de la Asamblea General. A. Elegir y remover de su cargo al administrador y al presidente de la Asamblea de Copropietarios, según sea el caso. Este último, a su vez, será el presidente del Directorio General en aquellos casos en que se cumpla lo previsto en el literal B del artículo 32 de este Reglamento General. B. Elegir y remover de sus cargos, en caso de haber múltiples torres, bloques o conjuntos, según lo previsto en el literal B del artículo 32, a los miembros que conforman el Directorio General tomando en consideración lo determinado en el artículo 46 de este Reglamento General. C. Examinar y resolver sobre informes, cuentas, balances y presupuestos que le presentaren el Directorio General y la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, según corresponda. D. Señalar de acuerdo con este Reglamento General las cuotas de contribución de cada copropietario para las expensas ordinarias y extraordinarias de los bienes comunes generales e individuales y seguros obligatorios. E. Revocar o reformar las decisiones del Directorio General y de la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, según corresponda, que sean contrarias a la Ley de Propiedad Horizontal, a este Reglamento General o a los reglamentos internos que se expidan. F. Expedir o reformar y protocolizar el reglamento interno del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, previsto por la ley y este Reglamento General, e interpretarlo con fuerza obligatoria. G. Ordenar, cuando lo estime necesario o conveniente, la fiscalización de las cuentas y caja de la administración. H. Exigir a la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, cuando lo creyere conveniente, una garantía para que responda por el fiel y correcto desempeño de su cargo, determinando la forma en que ha de rendirse esa garantía y el monto de la misma. Y dictar las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, para vivienda o para comercio, según sea el caso, y para la armónica relación de los copropietarios. J. Autorizar al presidente o al administrador, según sea el caso, del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, la contratación del seguro obligatorio que dispone la Ley de Propiedad Horizontal y este Reglamento General. K. Resolver cualquier asunto inherente a la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y aquellos que le planteen el presidente, la persona que ejerza la administración o los copropietarios. Hasta aquí el artículo número 45. Muy bien, una vez que hemos repasado todo lo que dice el artículo número 45, vamos a entrar al análisis de este artículo. Como ustedes ven, el artículo es bastante extenso y lleva muchos literales desde la A hasta el literal K. Para este caso, vamos a ver si hacemos un análisis de cada uno de los literales, basándonos en cada uno de ellos y
haciendo el corto análisis como hemos venido procediendo hasta aquí en los anteriores artículos del Reglamento General de Propiedad Horizontal. Igualmente nos vamos a servir de las diapositivas. Vamos allá. Comencemos nuestro análisis del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador. El día de hoy con el artículo número 45, el cual habla sobre los deberes y atribuciones de la Asamblea General de Propietarios. El artículo que vamos a presentar detalla las diversas responsabilidades y poderes que tiene la Asamblea General en un régimen de propiedad horizontal. Esta asamblea, conformada por todos los propietarios, es el máximo órgano de decisión dentro del condominio. A continuación vamos a explicar cada uno de los literales que conforman este artículo. Comenzaremos con el literal A, que habla sobre la elección y remoción de las autoridades. Como ya lo hemos leído en toda su totalidad y para ahorrar un poco de tiempo, no vamos a volver nuevamente a leer. Vamos a dedicarnos a realizar el análisis individual de cada uno de los literales. En este caso, el literal A, que habla sobre el presidente y el administrador. En primer lugar, el administrador. La asamblea elige y puede remover al administrador, quien es la persona encargada de gestionar los asuntos cotidianos del condominio o conjunto. El presidente de la asamblea, asimismo, es elegido por la asamblea de entre sus copropietarios. Y en algunos casos también puede ser el presidente del directorio general si existe. Entremos al análisis individual de cada uno de los literales. En este caso, el literal A, que como ya lo hemos indicado, habla sobre la elección y remoción de las autoridades. La elección y remoción de autoridades es una de las funciones más importantes de la Asamblea General. Aquí vamos a presentar algunos aspectos relevantes sobre este literal. En primer caso, la elección. La elección del administrador y del Consejo de Administración, si lo hubiere, se realiza mediante votación en la Asamblea General de Propietarios. El reglamento interno puede establecer los requisitos y el procedimiento para dicha elección. Es importante que se haga una convocatoria correcta a la Asamblea y que en la misma se verifique que los candidatos cumplan con los requisitos necesarios para poder ser elegidos. Segundo aspecto, habla sobre la remoción. La Asamblea General tiene la facultad de remover a las autoridades por incumplimiento de sus funciones, mal manejo de fondos o cualquier otra causa justificada. El procedimiento de remoción debe estar claramente establecido en el reglamento interno, garantizando el derecho de defensa de la autoridad cuestionada. La remoción debe ser aprobada por una mayoría establecida en el reglamento interno de cada propiedad horizontal. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son algunas consideraciones importantes. Entre estas, la transparencia. El proceso de elección y remoción debe ser transparente y garantizar la participación de todos los copropietarios. El quórum es fundamental, respetando los quórums establecidos en la ley, en el reglamento general y en el reglamento interno para dar validez de las decisiones que se tomen. Y por último, la documentación. Todas las decisiones de la Asamblea General deberán ser documentadas en las actas correspondientes, que deben ser firmadas por el presidente y el secretario de la Asamblea. Podríamos tomar en cuenta algunas recomendaciones adicionales. Fomentar la participación activa de todos los copropietarios en las asambleas puede ser una recomendación. Elaborar y actualizar periódicamente el reglamento interno para adaptarlo a las necesidades de la comunidad podría ser otra recomendación. Y buscar asesoramiento legal especializado en casos de dudas o conflictos podría también ser otra recomendación adicional a lo que
dice este literal. Hasta aquí el literal A. Pasemos al literal B, que habla sobre la elección de miembros del directorio general. Y podríamos comenzar diciendo que en muchos condominios y edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal se establece un directorio general, o también conocido con el nombre de Consejo de Administración. Este órgano colegiado tiene la responsabilidad de asistir al administrador en la gestión del inmueble y tomar decisiones importantes a nombre de la comunidad. Aquí debemos hacer un paréntesis indicando que el directorio general, o también conocido como Consejo de Administración, tiene la facultad de asistir al administrador, no coadministrar. Ese término ha sido muy utilizado en algunos condominios que caen en ese error de dedicarse a coadministrar. La administración es directa de la persona que fue elegida como administrador. Y en cambio, este Consejo de Administración o Directorio General es el encargado de asistir y fiscalizar dichas acciones del administrador. Pasemos a ver el proceso de elección. En primer caso, la convocatoria a la asamblea. La elección de los miembros del Directorio General se realiza durante una asamblea general de copropietarios. La convocatoria debe realizarse con la anticipación establecida en el reglamento interno, indicando claramente el punto de la elección en el orden del día. Requisitos y candidaturas. El reglamento interno del condominio o conjunto suele establecer los requisitos que deben cumplir los candidatos a miembros de dicho directorio. Puede haber un proceso de presentación de candidaturas previo a la asamblea, o las candidaturas pueden presentarse durante dicha asamblea. Viene el proceso de votación. La elección se realiza mediante votación que puede ser a mano alzada o secreta, según lo determine el reglamento interno o la decisión que tome la asamblea. Es crucial verificar el quórum necesario para dar validez a dicha elección. Se debe dejar constancia en el acta correspondiente de los resultados de la elección, indicando los nombres de los miembros electos y el periodo de su mandato. Algunas consideraciones importantes que podríamos tomar, entre ellas la transparencia. El proceso debe ser transparente y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los copropietarios. La representatividad. Se debe buscar que el directorio general sea representante de la diversidad de la comunidad. Y por otro lado, la capacidad. Los miembros del directorio deben tener la capacidad y el compromiso para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Podríamos también denotar las funciones que tiene dicho directorio general. Dichas funciones varían según el reglamento interno de cada condominio, pero generalmente incluyen el asistir al administrador en la elaboración del presupuesto anual. Otra, supervisar la gestión del administrador, tomar decisiones sobre el mantenimiento y las mejoras de los bienes comunes, representar a la comunidad ante terceros y fiscalizar el trabajo del administrador dentro de las funciones que tiene el directorio general. También podemos denotar ciertas recomendaciones. Entre estas podemos decir que fomentar la participación de los copropietarios en la elección del directorio general puede ser una de estas recomendaciones. Otra, establecer claramente las funciones y responsabilidades de dicho directorio en el reglamento interno debe también fomentarse. Otra recomendación sería promover la capacitación de los miembros del directorio para un mejor desempeño de sus funciones. Y por último, otra recomendación podría ser dejar constancia en el acta de las reuniones del directorio, así como las resoluciones que fueran tomadas en él. Hasta aquí lo que podríamos resumir y analizar sobre el literal B, sobre la elección de miembros del directorio general. Pasemos al literal C, que habla en cambio sobre la revisión y aprobación de informes financieros.
La revisión y aprobación de informes financieros es una función crucial de la Asamblea General, ya que garantiza la transparencia en la gestión de los recursos económicos del condominio o conjunto y permite a los copropietarios ejercer un control efectivo sobre el uso de sus contribuciones. Y podríamos comenzar dentro del proceso de revisión y aprobación, con la presentación de informes. El administrador o el consejo de administración, si lo hubiere, debe presentar informes financieros periódicos a la Asamblea General. Estos informes deben incluir un estado de ingresos y gastos, un saldo general y un detalle de las cuentas por cobrar y por pagar. Parte del proceso sería la revisión detallada. La Asamblea General debe revisar minuciosamente los informes financieros, verificando la exactitud de los datos y la coherencia de la información suministrada. Es recomendable que los copropietarios soliciten aclaraciones y hagan preguntas sobre cualquier aspecto que les genere dudas. Otra parte del proceso sería la aprobación o rechazo. Después de la revisión, la Asamblea General debe aprobar o rechazar los informes financieros. La aprobación implica que los copropietarios están satisfechos con la gestión financiera realizada. Y en cambio el rechazo puede deberse a irregularidades, falta de claridad o mal manejo de los fondos. Asimismo podemos denotar algunas consideraciones importantes a tomarse en cuenta. Dentro de estas, la documentación. Es fundamental que todos los ingresos y egresos estén debidamente documentados al ser presentados a la Asamblea. Otro aspecto sería la claridad. Los informes financieros deben ser claros, concisos y comprensibles para todos los copropietarios. Y por último, la periodicidad. La periodicidad de la presentación de informes financieros debe estar debidamente establecida en el reglamento interno. Pasemos a ver la importancia de la revisión. Dentro de la importancia sería la prevención de irregularidades. La revisión de los informes financieros ayuda a prevenir el mal uso de los fondos y detectar posibles irregularidades. La transparencia en la gestión garantizaría que la gestión financiera se realice de manera transparente y que todos los copropietarios tengan acceso a dicha información. La toma de decisiones informadas permite a los copropietarios tomar decisiones informadas sobre el presupuesto y las inversiones del condominio. Podríamos terminar. Pasemos a ver ahora, en cambio, ciertas recomendaciones que se pueden realizar. Y dentro de estas recomendaciones podemos decir que se debe fomentar la participación activa de todos los copropietarios en la revisión de dichos informes financieros. Otra sería contar con el apoyo de un profesional en contabilidad para la elaboración y revisión de dichos informes. Y por último, se debe establecer mecanismos de control interno para garantizar la seguridad de dichos fondos. Con esta parte terminaríamos el literal C y pasaríamos al literal D, que habla sobre la fijación de cuotas de contribución. La fijación de las cuotas de contribución es una de las responsabilidades financieras más críticas de la Asamblea General. Estas cuotas son los aportes que realizan los copropietarios para cubrir los gastos comunes del condominio, asegurando su mantenimiento y su funcionamiento adecuado. Pasemos a ver el proceso de fijación de dichas cuotas. En primer lugar, la elaboración del presupuesto. El administrador, con la posible asistencia del Consejo de Administración, puede preparar un presupuesto anual detallado de los gastos comunes. Este presupuesto debe incluir los costos de mantenimiento, servicios de administración, seguros y cualquier otro gasto necesario para el inmueble. Pasaríamos a la presentación y discusión. Este presupuesto se presentará a la Asamblea General para su discusión y análisis. Los copropietarios tienen la oportunidad de hacer preguntas, solicitar aclaraciones y proponer modificaciones. Una vez realizado esto, pasaríamos a determinar las cuotas. La Asamblea General, calculando
en el presupuesto aprobado, determinará las cuotas de contribución que cada copropietario debe pagar. La forma de calcular estas cuotas puede variar según el reglamento interno del condominio o conjunto, pero generalmente se basa en la alícuota de cada unidad privativa. Por último, dentro del proceso pasaríamos a la aprobación. Las cuotas de contribución se aprueban mediante votación de la Asamblea General. Asimismo, es crucial respetar los quórums establecidos en la ley, en el reglamento general y en el reglamento interno para dar la validez a dicha decisión. Pasemos a ver factores que influyen en esta fijación de cuotas. Entre ellas tenemos a la alícuota. Como ya hemos hablado en charlas anteriores, la alícuota es la cuota que cada unidad privativa y representa su porcentaje de participación en los bienes comunes. Es un factor determinante en el cálculo de las cuotas. Otro factor serían los gastos comunes. El monto total de los gastos comunes incluidos en el presupuesto influye directamente en el valor de dichas cuotas. Y por último, otro factor serían las necesidades del condominio. Las necesidades específicas del condominio, como la realización de obras o mejoras, pueden requerir la fijación también de cuotas extraordinarias. Pasemos a ver la importancia. Dentro de la importancia de una fijación justa, podríamos hablar de la equidad. Es fundamental que las cuotas se fijen de manera justa y equitativa, garantizando que cada copropietario contribuya de acuerdo con su participación en el conjunto o condominio. Sostenibilidad financiera. La fijación de cuotas adecuadas asegura la sostenibilidad financiera del inmueble, permitiendo cubrir los gastos y mantener el inmueble en buen estado. La convivencia pacífica. Una fijación justa de cuotas contribuye a la convivencia pacífica entre los copropietarios, evitando conflictos y resentimientos. A su vez, podemos dar unas recomendaciones a este literal. Entre ellas podría ser elaborar un presupuesto detallado y debidamente transparente. Otra sería comunicar claramente a los copropietarios la forma en que se calculan dichas cuotas. Y también otra recomendación sería considerar la posibilidad de establecer un fondo de reserva para gastos imprevistos. Con esto terminamos con el análisis del literal y pasamos al literal E, que habla sobre la revocación de decisiones. La capacidad de revocar decisiones es un aspecto fundamental del poder de la Asamblea General en la propiedad horizontal. Aquí tenemos un error, tipografía, no es renovación, revocación de decisiones. Dicha revocación permite corregir errores, adaptarse a nuevas circunstancias y garantizar que las decisiones tomadas reflejen los intereses de la comunidad. La revocatoria de decisiones es el proceso mediante el cual la Asamblea General deja sin efecto una decisión previamente y anteriormente tomada. Este mecanismo es esencial para mantener la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante la comunidad. Pasemos a ver los motivos para dicha revocatoria. Y por principio podríamos decir que la ilegalidad o irregularidad. Si una decisión se toma en contravención de la ley, el reglamento general o el reglamento interno, puede ser revocado. También puede revocarse si el proceso de toma de decisiones fue irregular, por ejemplo, si no se respetaron los quórums o los procedimientos establecidos en el reglamento interno. Otro motivo sería por cambio de circunstancias. Las decisiones pueden volverse obsoletas o inapropiadas debido a cambios en las circunstancias. En estos casos, la Asamblea General puede revocar la decisión anteriormente y tomar una nueva que se adapte más a la situación actual. Otro motivo puede ser los intereses de la comunidad. Si una decisión resulta perjudicial para la mayoría de los copropietarios, la Asamblea General puede revocarla para proteger los intereses de la comunidad.
Pasemos a ver el proceso para dicha revocatoria de decisión. Y en primer lugar, nuevamente la convocatoria a asamblea. La revocación de una decisión que debe realizarse en una nueva asamblea general, convocada específicamente para ese fin. La convocatoria debe indicar claramente el punto de la revocación en el orden del día. Luego pasaría a la discusión y votación. Durante la asamblea se debe discutir la decisión que se pretende revocar y los motivos para dicha revocación. La revocación debe ser aprobada por la mayoría establecida en el reglamento interno. Es importante que se levante un acta donde se deje constancia de la decisión tomada y los motivos que promovieron para dicha revocatoria. Otra parte importante que serían unas consideraciones. Dentro de esto podríamos hablar del quórum. Es fundamental respetar los quórums establecidos en la ley, en el reglamento general y en el reglamento interno, para que dicha validez sea tomada para dicha revocación. Derecho de defensa. Si la decisión que se pretende revocar afecta los derechos de algún copropietario, se le debe garantizar el derecho a dicha defensa. Y por último, la documentación. La revocación de una decisión debe ser documentada en una debida acta, que debe ser firmada igualmente por el presidente y el secretario de dicha asamblea donde se tome esta decisión. Además, podemos dar unas ciertas recomendaciones a este literal, y sería el establecer claramente el procedimiento de revocación en el reglamento interno. Otra sería fomentar la participación activa de los copropietarios en dichas asambleas. Buscar asesoramiento legal especializado en casos de dudas o conflictos también puede ser una recomendación. Y una última recomendación podría ser que es importante que las decisiones tomadas en asamblea se tomen en forma consciente y con el fin de que beneficien a la mayoría, para evitar tener que ser revocadas en otras asambleas. Hasta aquí el literal E, que habla sobre la revocación de decisiones. Pasemos al literal F, que en cambio habla sobre la aprobación del reglamento interno. Y sobre el respecto podremos decir que el reglamento interno es un documento que establece las normas de convivencia, uso y administración de un condominio o edificio bajo el régimen de propiedad horizontal. El mismo complementa la ley de propiedad horizontal y su reglamento general, adaptándose a las necesidades específicas de cada comunidad. Pasemos a ver la importancia del reglamento interno. En primer lugar, las normas de convivencia, estableciéndose reglas claras sobre el uso de los bienes comunes, horarios, ruidos, mascotas y otros aspectos que afecten la convivencia. La administración y gestión sería otra importancia del reglamento interno, en el cual se definen los procedimientos para la administración del condominio o conjunto, la elección de autoridades, la fijación de cuotas y la resolución de conflictos. Otro aspecto importante en el reglamento interno es la protección de los derechos y obligaciones, garantizándose que se respeten los derechos y obligaciones de todos los copropietarios. Asimismo, otro aspecto importante en el reglamento interno es la valorización del inmueble. Un reglamento interno bien elaborado contribuye a mantener el orden y la armonía en el condominio, lo que puede aumentar en el valor de dichas propiedades. Pasemos a ver el proceso para la aprobación. Y en primer lugar, la elaboración de dicho reglamento. El reglamento interno puede ser elaborado por el administrador, el Consejo de Administración o una comisión designada por la Asamblea General de Propietarios. Es recomendable que se consulte a un abogado especializado en propiedad horizontal para garantizar que el reglamento cumpla con la ley de propiedad horizontal. Otro aspecto dentro del proceso sería la presentación y discusión. El proyecto de reglamento interno se presentará ante la Asamblea General
para su discusión y análisis. Los copropietarios tienen la oportunidad de hacer preguntas, proponer modificaciones y expresar sus opiniones. Luego de esto pasaríamos a la aprobación por la Asamblea. El reglamento interno debe ser aprobado por la mayoría establecida en la Ley de Propiedad Horizontal en su reglamento general. Es importante que se haga una correcta convocatoria a la Asamblea y que la votación sea realizada de forma transparente. Por último, pasaríamos al registro. Una vez aprobada, el reglamento interno debe registrarse en el registro de la propiedad correspondiente, previa a la protocolización en una notaría. Esto le da validez legalmente y garantiza que sea de cumplimiento obligatorio para todos los copropietarios y para los futuros copropietarios que llegaren al inmueble. Pasemos a ver los aspectos claves del reglamento interno. Y dentro de eso, el uso de bienes comunes. Normas sobre el uso de piscinas, gimnasios, salones de eventos y otras áreas comunes podrían estar como un aspecto clave del reglamento interno. Horarios y ruidos. Restricciones sobre horarios de ruido, fiestas y otras actividades que puedan perturbar la tranquilidad de los vecinos también podría ser otro aspecto clave a tomarse en cuenta en dicho reglamento. Mascotas. Reglas sobre la tenencia de mascotas como restricciones de tamaño, razas y áreas permitidas también deben estar incluidas como aspecto clave dentro del reglamento. Los estacionamientos. Normas sobre el uso de los estacionamientos, asignación de espacios y estacionamientos de visitas también deben estar tomados en cuenta en dicho reglamento. Y por último, las sanciones. Estableciéndose sanciones por el incumplimiento a dicho reglamento interno también debe ser uno de los aspectos claves. Por último, para terminar este literal, podríamos dar ciertas recomendaciones. Entre ellas, fomentar la participación de todos los copropietarios en la elaboración y aprobación del reglamento interno. Otra recomendación sería realizar revisiones periódicas de dicho reglamento para adaptarlo a las necesidades cambiantes de la comunidad. Y otra recomendación sería contar con el asesoramiento de un abogado especializado en propiedad horizontal o de una persona capacitada en propiedad horizontal o condominios. Hasta aquí el literal. Pasemos a ver el literal G, que habla en cambio sobre la fiscalización de las cuentas. Y podríamos decir que la fiscalización es un pilar fundamental para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos en una propiedad horizontal. La fiscalización de las cuentas es el proceso mediante el cual la Asamblea General revisa y verifica la gestión financiera del condominio. Su objetivo es asegurar que los fondos se utilicen de manera adecuada y conforme a lo establecido en el presupuesto y en el reglamento interno. Pasemos a ver la importancia de dicha fiscalización. De inicio, la transparencia, garantizándose que todos los copropietarios tengan acceso a la información financiera del condominio. Otro aspecto sería el control, permitiendo detectar posibles irregularidades o mal manejo de fondos. Otra importancia sería la confianza, fomentando la confianza de los copropietarios en la gestión del administrador y del consejo de administración. Y otra importancia sería la prevención, previniendo posibles fraudes o malversaciones de fondos en nuestro inmueble. Pasemos a ver el proceso para dicha fiscalización. En primer lugar, la presentación de informes. El administrador debe presentar informes financieros periódicos a la Asamblea General. Estos informes deben incluir estados de ingresos y egresos, equilibrio general, detalles de cuentas por cobrar y por pagar y cualquier otra información que se considere importante y relevante. Otro dentro del proceso sería la revisión de la Asamblea. La Asamblea General debe revisar minuciosamente los informes financieros. Los copropietarios tienen el derecho de solicitar aclaraciones y hacer preguntas. También se puede dar dentro del proceso la designación de un fiscalizador.
En algunos casos, la Asamblea puede designar un fiscalizador o una comisión de fiscalización para revisar dichas cuentas. Este fiscalizador puede ser un contador o alguna persona con conocimiento en el tema. Otra podría ser auditorías externas. La Asamblea General puede decidir contratar un auditor externo para realizar una auditoría a dichas cuentas. Y por último vendría la aprobación o rechazo. Después de la revisión, la Asamblea General debe aprobar o rechazar dichos informes financieros. En caso de detectar irregularidades, se deben tomar las medidas necesarias. Igual, para terminar este literal G, hablemos sobre recomendaciones. Y entre ellas podemos citar documentación completa. Es fundamental que todos los ingresos y egresos estén debidamente documentados. La claridad en los informes. Los informes financieros deben ser claros, concisos y comprensibles para todos los copropietarios. Periodicidad de la fiscalización. La fiscalización de las cuentas debe realizarse de manera periódica según lo establecido en el reglamento interno o si la Asamblea lo decidiera. Y por último, el profesionalismo. En caso de que se detecten irregularidades, se recomienda acudir a profesionales en el área de auditoría o legal. Hasta aquí el literal G, que habla sobre la fiscalización de las cuentas. Pasemos al literal H, que en cambio habla sobre las exigencias de garantías. La exigencia de garantías es un aspecto crucial para proteger los intereses de la comunidad en una propiedad horizontal, especialmente en lo que respecta a la gestión de fondos y la ejecución de obras. La exigencia de garantías es el derecho que tiene la Asamblea General de solicitar a ciertas personas o entidades que proporcionen una seguridad financiera para el cumplimiento de sus obligaciones. Esto brinda protección contra posibles pérdidas o perjuicios económicos para el inmueble. Vamos a explorar este tema un poquito más a detalle y hablemos sobre las situaciones en las que se exigen garantías. En primer lugar, al administrador. Es común exigir al administrador una garantía o fianza para asegurar el correcto manejo de los fondos del condominio o conjunto. Esta garantía puede ser una promesa o un seguro de fidelidad. Asimismo, se exige a contratistas de obras. Cuando se contrata a una empresa para realizar obras en el condominio, se puede exigir una garantía de cumplimiento para asegurar que la obra se realice de acuerdo con lo acordado y dentro del plazo establecido. También se puede exigir una garantía para cubrir posibles defectos de construcción o vicios ocultos. Y por último, anticipos de fondos. Si se entregan anticipos de fondos a proveedores o contratistas, se puede exigir una garantía para asegurar que dichos fondos se utilicen correctamente y para lo que fueron destinados. Asimismo, hablemos sobre tipos de garantías y en primer lugar la fianza. Un tercero, que sería el fiador, se compromete a responder por las obligaciones del deudor en el caso de incumplimiento. Seguro de cumplimiento. En cambio aquí, una compañía de seguros se compromete a indemnizar a la comunidad en el caso del incumplimiento del contratista. Y otro tipo de garantía sería la bancaria. En este caso, el banco garantiza el cumplimiento de una obligación. Pasemos a ver la importancia de las garantías. Y dentro de la importancia sería la protección financiera. Las garantías protegen los fondos del condominio o conjunto contra posibles pérdidas o mal manejo o incumplimiento. Seguridad de la ejecución de obras. En cambio, las garantías asegurarían que las obras se realicen de acuerdo a lo acordado, firmado y dentro del plazo establecido. Y por último, la prevención de conflictos. Las garantías previenen posibles conflictos al establecerse claramente las responsabilidades y las consecuencias de dicho incumplimiento. Asimismo, podríamos dar unas recomendaciones a este literal.
Una de ellas sería establecer claramente los requisitos de garantía en el reglamento interno. Otra recomendación, solicitar asesoramiento legal para la redacción de los contratos y la exigencia de garantías. Otra recomendación, verificar la solvencia y la reputación de los proveedores y de los contratistas. Y una última recomendación, guardar la documentación de las garantías en un lugar seguro y de fácil acceso para tomarlas en cualquier evento que pueda suceder. Hasta aquí el literal H que nos habló sobre exigencias de garantías. Pasemos al literal I, que en cambio habla sobre el dictado de normas. La Asamblea General, como órgano supremo de la comunidad, tiene la potestad de dictar normas que regulen la convivencia, el uso de bienes comunes y la administración del conjunto o condominio. Esta facultad es esencial para adaptar las reglas a las necesidades específicas de la comunidad y garantizar un ambiente armónico. Pasemos a ver los tipos de normas que pueden dictarse por la Asamblea. Entre ellas, nuevamente, el reglamento interno. Como hemos mencionado, la Asamblea aprueba y modifica el reglamento interno, que establece las normas de convivencia, usos de bienes comunes, horarios, mascotas, estacionamientos, sanciones y otros aspectos relevantes como ya lo tomamos en cuenta anteriormente. Pero además de eso, puede dictarse normas complementarias. Además del reglamento interno, la Asamblea puede dictar normas complementarias para situaciones regulares y específicas que no estén contempladas en el reglamento o para aclarar o desarrollar aspectos del mismo. Otro serían las normas de uso de bienes comunes. La Asamblea puede establecer normas detalladas sobre el uso de áreas comunes, como puede ser para las piscinas, gimnasios, salones de evento, jardines y otros espacios compartidos. Normas de convivencia. Puede dictarse normas para aspectos regulares como ruidos, fiestas, tenencia de mascotas, disposición de basuras y otros comportamientos que puedan afectar la normal convivencia entre los vecinos. Y por último, normas de seguridad. La Asamblea puede establecer normas para garantizar la seguridad de todos los copropietarios, como el control de acceso, la instalación de cámaras de seguridad y la prevención de incendios, entre otros. Pasemos a ver unas consideraciones importantes que se las debe tomar. Y en primer lugar, la legalidad. Las normas dictadas por la Asamblea no pueden contravenir la Ley de Propiedad Horizontal, su reglamento general, ni otras leyes aplicables a dichas normas. El reglamento interno, asimismo, las normas complementarias no pueden contravenir lo determinado en el reglamento interno. El quórum. Es fundamental respetar los quórums establecidos en la ley, en reglamento general y en reglamento interno para dar validez a dichas normas dictadas. La transparencia. El proceso de dictado de normas debe ser transparentes y garantizar la participación de todos los copropietarios. Y por último, la documentación. Las normas dictadas deben ser documentadas en las debidas actas que deben ser firmadas asimismo por el presidente y el secretario de la Asamblea. Para terminar este literal I que habla sobre el dictado de normas, podríamos dar unas recomendaciones. Entre ellas, participación. Fomentar la participación activa de todos los copropietarios en la elaboración y aprobación de las normas a dictarse. Claridad. Las normas deben ser claras, concisas y fáciles de entender para todos los copropietarios. Flexibilidad. Las normas deben ser flexibles y adaptables a las necesidades cambiantes de la comunidad. Y por último, el debido asesoramiento legal. Se recomienda contar con un asesoramiento legal para la correcta elaboración de dichas normas. Con esto terminaríamos el análisis del literal I que nos ha hablado sobre el dictado de normas. Pasemos al literal J, que en cambio habla sobre la autorización de seguros. La autorización de seguros por parte de la Asamblea General es una medida de protección esencial para el patrimonio del
conjunto o condominio. Permite asegurar los bienes comunes y protegerlos a los propietarios de posibles riesgos o pérdidas. Pasemos a ver la importancia. La importancia de la autorización de los seguros. En este caso, la protección del patrimonio. Los seguros protegen los bienes comunes del condominio contra daños o incendios, terremotos o maremotos o inundaciones y otros siniestros. Responsabilidad civil. Los seguros de responsabilidad civil protegen a la comunidad contra reclamaciones por daños a terceros y tranquilidad de los copropietarios. Contando con un seguro adecuado, se brinda tranquilidad a los copropietarios sabiendo que su patrimonio está debidamente protegido. Pasemos a ver los tipos de seguros que pueden autorizar la Asamblea. Entre ellos, el seguro de incendio y líneas aliadas, el cual cubre de daños a los bienes comunes por incendios, explosiones y otros riesgos similares. Otro seguro sería el de terremoto y maremoto, el cual cubre de daños a los bienes comunes producidos por las fuerzas naturales como terremotos y o maremotos. Seguro de responsabilidad civil. Este seguro cubre las reclamaciones por daños a terceros causados por la comunidad. Seguro de rotura de maquinaria. Este, en cambio, cubre los daños a equipos comunes como ascensores, bombas de agua, entre otros. Y por último, el seguro contra robo, el cual cubre los bienes comunes contra robo. Podemos ver el proceso de autorización. En primer lugar, la elaboración de las bases. Las bases deben tener iguales condiciones para todos los oferentes. El administrador o el consejo de administración debe elaborar dichas bases para que todos estén en iguales condiciones y presenten sus propuestas para tomarlas en cuenta. En segundo puesto, la presentación de propuestas. El administrador o el consejo de administración presentarán a la Asamblea General las propuestas de seguros de diferentes compañías. Estas propuestas deben incluir información detallada sobre la cobertura, los costos y las condiciones de dichas pólizas. Luego de eso pasaríamos al análisis y discusión. La Asamblea General analiza y discute las propuestas de seguros. Los copropietarios tienen la oportunidad de hacer preguntas y solicitar aclaraciones. Y por último, se pasaría a la votación. La Asamblea General vota para autorizar la contratación de tal o cual seguro. Es crucial respetar los quórums establecidos en la ley, en el reglamento general y en el reglamento interno, para dar validez a dicha decisión. Podemos pasar a ciertas recomendaciones, y entre ellas la evaluación de riesgos. Realizar una evaluación de los riesgos a los que está expuesto el condominio o conjunto es primordial para determinar las coberturas a las cuales se requerirá. La comparación de propuestas. Comparar las propuestas de diferentes compañías de seguros para obtener las mejores coberturas al mejor precio también se hace necesario y una recomendación a seguirse. El asesoramiento profesional. Contar con el asesoramiento de un agente de seguros o un corredor de seguros para elegir la póliza más adecuada a nuestro inmueble. Y por último, la revisión periódica. Revisar periódicamente las pólizas de seguros para asegurar que sigan siendo adecuadas para las necesidades del inmueble también puede tomarse en cuenta dentro de las recomendaciones. Hasta aquí el literal J que nos ha hablado sobre la autorización que realiza la Asamblea en cuanto a los seguros que son de ley. Pasemos a ver el literal K, que en cambio habla sobre resoluciones en asuntos generales. La resolución de asuntos generales es una atribución amplia y esencial de la Asamblea General de Propiedad Horizontal, que le permite abordar una variedad de temas que afectan a la comunidad. La resolución de asuntos generales se refiere a la capacidad que tiene la Asamblea General de Propietarios para tomar decisiones sobre temas que no están específicamente contemplados en la ley, en el reglamento general o en el reglamento interno.
pero que son relevantes para el bienestar y el funcionamiento del condominio. Vamos a explorar este tema un poco más a detalle, y en este caso los asuntos generales que pueden abarcar una amplia gama de temas, entre otros la interpretación de normas, aclarar dudas sobre la interpretación de las normas del reglamento interno forma parte de esta resolución de asuntos generales. Decisiones sobre situaciones imprevistas. Tomar decisiones sobre situaciones que no estaban previstas en el momento de la elaboración del reglamento interno también puede ser parte de estos asuntos generales. La aprobación de actividades o eventos. Autorizar la realización de actividades o eventos en las áreas comunes también puede ser otro de estos asuntos a tomarse en cuenta. Mejoras no planificadas. Aprobar la realización de mejoras en las áreas comunes que no estaban incluidas en el presupuesto anual también debe ser parte de estos asuntos generales. Tratamiento de quejas y sugerencias. Atender quejas y sugerencias de los copropietarios y tomar las medidas necesarias también pueden estar dentro de estas resoluciones. Y por último, asuntos de convivencia. Resolver los problemas de convivencia entre copropietarios también deben estar dentro de estos asuntos generales a tomarse en cuenta dentro de la resolución de las asambleas. Pasemos a ver con unas consideraciones importantes, entre ellas la legalidad. Las decisiones tomadas en asuntos generales no pueden contravenir la ley, el reglamento general o el reglamento interno. El quórum es fundamental respetar los quórums establecidos en la ley y en el reglamento interno para dar validez a dichas decisiones. La transparencia. El proceso de toma de decisiones debe ser transparente y garantizar la participación de todos los copropietarios. Y por último, la documentación. Las decisiones tomadas deben ser documentadas debidamente en una acta, que debe ser firmada por el presidente y el secretario de la asamblea, siguiéndole los cánones normales. Por último, pasemos a ver unas recomendaciones, y entre ellas, claridad en el orden del día. Incluir los asuntos generales en el orden del día de la asamblea, describiéndolos de manera clara y concisa, puede ser una recomendación. Otra podría ser el debate abierto. Fomentar un debate abierto y respetuoso entre los copropietarios también podría ser parte de estas recomendaciones. Decisiones razonables. Tomar decisiones razonables y equitativas que tengan en cuenta los intereses de la mayoría de los copropietarios puede ser también otra recomendación. Y por último, el asesoramiento legal. En caso de dudas, se recomienda contar con el asesoramiento legal para garantizar que las decisiones tomadas sean realmente válidas y acordes a todo lo que la asamblea resuelve. En resumen, la resolución de asuntos generales permite a la Asamblea General abordar una variedad de temas que son importantes para la comunidad, garantizando su buen funcionamiento y la convivencia pacífica entre los copropietarios. Podríamos terminar a esta charla sobre los diferentes literales que ha tenido el artículo número 45. Una vez que hemos analizado uno a uno los literales que comprende el artículo número 45, terminamos con el capítulo que ha hablado en muchas charlas sobre la Asamblea General. Vamos a pasar en la próxima semana, ya que el tiempo no nos da, ya nos hemos pasado de la hora, vamos a hablar del artículo número 46, que ya toma aspectos relacionados con otros temas. Por el tiempo, hasta aquí vamos a quedar con esta charla y les invitamos para la próxima semana que seguiremos hablando sobre los artículos del Reglamento General de Propiedad Horizontal. El agradecimiento a ustedes, aspiramos y esperamos que los conocimientos que hemos impartido sean de su total interés. Nada más, les esperamos la próxima semana en donde seguiremos hablando del Reglamento General de Propiedad Horizontal
y específicamente de los artículos 46, 47 y veamos hasta cuál podemos llegar. El agradecimiento nuevamente hacia ustedes, el pedido que nos compartan, que nos den la manito arriba para YouTube nos tenga en cuenta. Nada más por hoy. Hemos hablado en Martes Legal sobre el reglamento interno. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.